grabación la prefiero... Ah, no. Está, entonces ahí empieza la grabación. Ok, bueno, entonces, bueno, bienvenidos a todos y voy a presentar una introducción que es sobre la biodiversidad en general y la pregunta que podemos pensar es ¿por qué hay tanta diversidad en las Andes? ¿Qué diversidad hay? Y entonces ver un poco teoría que sabemos de otros ejemplos sobre esta biodiversidad. Entonces eso es una introducción más general y después vemos con Maylin y Nora más trabajo de casos. ¿Funciona? Y bueno, hay artículos re interesantes que hacen síntesis sobre no solo las Andes, pero también las montañas, porque las Andes son una cadena de montañas. Y la teoría dice que en general montañas son zonas donde podemos esperar una biodiversidad bastante importante. ¿Por qué? Porque es parecido a, tipo, a una isla continental. Entonces hay montañas donde podemos esperar tipo especiaciones o separación de poblaciones y eso es tipo isla. Hay también la idea de que podemos mantener una biodiversidad que es bastante aislada, entonces puede ser más antigua. Entonces hay esta idea de Cratón. También la teoría dice que en general una montaña puede ser una tranca, barrier. Y entonces, barrera, ok. Entonces una montaña puede ser una límite a las poblaciones porque hay una diferencia de altura. Entonces eso es también la teoría. Pero puede ser también un bridge, ponte. Entonces, ¿cómo se dice? Ponte, no sé. Entonces puede ser también I will shift in English because I'm not, I would prefer a course in English anyway. So I hope you will be okay if I go for English. So anyway. Entonces, Melanie, déjame hacer un comentario más. Si hay algo que no se entiende, digamos, por la parte de inglés, por favor, digamos, levanten la mano, digamos, o en el chat, ¿está bien? Gracias. Podemos hacer un poco más de castellano, pero en lengua científica me parece bien que todos hablan inglés. Sí, en inglés está bien. Cualquier cosa, yo te leo el chat, Melanie. Te aviso por el chat. Bueno, y entonces, so we could expect that mountains could be barriers, but also bridge for the diversity. And that's true that in other mountains, we can see that movements from north to south of the Alps, for example, and it could be acted as a bridge to also. And finally, faced to climate change, we observe that indeed, with the diversity of climate that we would expect on a mountain, in general, mountains could act as a reservoir. So it could be like a reserve for diversity. And for example, the pictures from the articles, the very nice article from Alison Perigo, we see that mountains host in a really small distance a lot of diversity of habitats and therefore of species. But this is the theory, and then we could wonder how the Andes whether this theory applies to the Andes. And so we will go into an article which is really nice from Karsten Rabeck that has dug into the diversity of mountains everywhere in the world, including in the Andes. And indeed, one of the important things I have to introduce also about the Andes is that is also the situation compared to all the scenario we could expect in the Andes, in the mountains. In the scheme I have selected here, we can see what the processes shaping the mountains and therefore diversity. So in general, mountains comes from orogenesis, and so it can be subduction, can be other collision between plaques. But though there is a major geological event, and then the mountains are uplifting, there can be several processes also. And then when diversity begins to colonize these mountains, because of the isolation, the different peaks, we could expect some isolation, some speciation. And so diversity can
be favored by the speciation process. But later in the story of the mountain, we could expect that some habitats may disappear because of erosion, and moreover, with a difference of, for example, climatic variation, we could expect some homogenization in the mountain. So at the end, on older mountain, we could expect less species than on younger mountains. So now, what are the ages in the Andes? We know that the Andes began, the subduction began really in an ancient history, like 450 years ago. So it's really the early Andes. But then the real beginning of the Andes, we often say 65 million years ago, even 10 million years ago. So there is a really recent history. So it began in the really like more than 100 million years ago. But then with a really recent uplift, and apparently the highest peak began emerging between 25 and 6 million years ago. So what does it mean for biodiversity? Diversity, we often say that the minimum time for creating a new species, for plants, for mammals, it's 2 million years ago. So it's like a time I give for fungi, it's really more recent. So it means the mountains are old enough to have promoted speciation. On the other hand, we realize that erosion is important, but is not that important in the Andes as compared in older mountains. So we could expect indeed that the processes we have in the Andes are really related to isolation of population and refer to younger mountains. Does it work? The other important thing to know about the history of the Andes is also that the Andes can be indeed a barrier between really contrasted ecosystems. There is this nice history by Horn and Antonelli a few years ago that really illustrated the history of the Amazon. But while studying the history of the Amazon, we also see the history of the Andes, and we see that the landscape, like for example, 25 million years ago, was really different from the landscape today. For example, like here. So what we see is that indeed the uplift and the role of barrier and bridge really occurred like in the last 10 million years ago. So that's the important information to keep. So what we can conclude at this step is that the history of the Andes is really recent. But this is also a question. And indeed, in the article, the synthesis I was showing, there is an interesting point of view. They recorded all the speciation time known for different plant families in the Andes. And they show that indeed the Andes are well known for ancient speciation that you may not expect from recent mountains. And there are some examples that were well studied and that raise still a lot of questions. And I took the example of the dinosaur plant, the Gunera genus. So I guess people in Chile do know it. It's really typical from the wet temperate forests. A lot of people, fans of botany, know it. So the Gunera plant, the dinosaur plant Gunera, was studied in this nice article from Bacon recently, and they studied the speciation of Gunera to really understand if it's a dinosaur or not. So the Gunera genus is a large genus, so I won't make the history of Gunera, but one interesting thing is that it's present in Africa and New Zealand, in South America and Tasmania. And this distribution is what we call like a Pangean distribution or Gondwanan distribution. It's a distribution really ancient. So it means the species were distributed before the split between continents. And the other important information is that we have a lot of fossil records from the Gunera. It's really typical. So we know that there is a lot of remnants in Antarctic, in Australia, in Kerguelen Plateau, all over South and North America. So it was really widely distributed, but like more than 60 million years ago. So here, for example, are the map of the fossil records. There is up to Canada and North America. So it's really widely distributed.
But interestingly, when they tried to date the speciation of the Gunera plant, they realized, look at it, that all the speciation, for example, of the species of the Andes are here. You look at the speciation and they occurred like between 0 and 5 million years ago. And that was a big surprise to see that finally in the Andes, we have a lot of hypotheses on the ancient history, but finally it might be extremely recent too. And so the conclusion is that we cannot call Gunera a dinosaur plant anymore. So this is the conclusion of this article. I won't go further on Gunera. So this article I was showing, the synthesis I was showing was also showing that Andes are especially rich in also recent speciation. So Gunera might be finally an example of recent speciation, but there are other examples. So I was wondering whether some of you have some examples of recent speciation they know from the Andes on plant diversity. It's a question. Chusquea, el género Chusquea en los Andes. Chusquea, right? Really good example. Some others? No, perhaps not the Senecio. What? Espeletia. Espeletia. Yeah. It has an interesting distribution from Venezuela, okay. Colombia, and Ecuador. Okay, excellent. Okay, so we know that the Tagetes, for example, are extremely diverse. We know that so the Senecio family also, and for example, the Verbenaceae in Argentina are extremely diverse. So we have a lot of examples, and I guess my colleagues will develop on the plant example. So I decided to shift from plants to other species, perhaps birds, to also study this. So indeed, for the recent, I knew you would have already heard about recent speciation, so I didn't go on it. So the other process I wanted to develop under speciation is also the process of related to climate change, but not actual climate change, but the fact that the elevation and the tree line, for example, might change, and it might create variation in isolation or not isolation of our habitats. So for example, on the scheme here, we see some climate change events, and then we see the consequence it has on the distribution of the tree line, and then if the species, for example, bird species would be isolated or not, and how it affects the speciation. So I took this article where this indeed investigates the impact of biogeographic, the impact of climatic events on bird isolation in the Andes. And so in this article, they studied the very widely distributed genera of birds, like hummingbirds, toucan, and so on. And so they investigated how far they were isolated along the Andes, what they saw, and it was really interesting. They reported a lot of speciation events. So each event here is a speciation events related to the different barriers they identified in the Andes. So we see that each barrier has forced some speciation events. But the interesting thing also is that in terms of million years, it's not necessarily at the same time. So we see that depending on the barrier, the speciation would be like 5 million years ago, or it would be 2 million years ago. So at the end, the diversity of events might also contribute to the speciation. The important thing you might also remember from this is that there is a lot of recent speciation also in birds. So it's another example to show you how recent are the speciation in the Andes. Okay, and finally, so there are some syntheses that try to conclude on the Andes, and we could say that the Andes are a source, hotspot of diversity. Okay, it's a mountain, and indeed it has ancient recent species, and it has acted as a barrier also, we saw on the isolated. But moreover, we see that it's a combination of events, of geological events that contribute to shape the diversity.
And indeed, moreover, the density of peaks, because the Andes are famous for the density of peaks. So I think it's the mountain range with the highest number of peaks also contributes to this diversity. So on this scheme, for example, they show how far the peaks, the topography is contributing to the isolation, but also to the process of isolation and homogenization during climate change events. So what we can conclude is that the Andes are today a hotspot of diversity, and that has been highlighted by Myers in 2000, with more than 30,000 plant species within 10% of the plant species worldwide. So for plant species, it's a hotspot, but also for birds, for a lot of animals also, for insects, but not for some groups. For example, it's not a hotspot of diversity of fungi, not a hotspot of diversity for snails. So it depends, but it's major for plants. The important thing also to remember is that hotspot of diversity are anyway defined on plants. So if you say a hotspot of diversity, it's of course of plants. So, and finally, I didn't show that much that Andes are bridges. That's one of the missing points. I didn't speak a lot. Indeed, Andes have acted as a bridge for some species, like for some plant species, like Alnus acuminata. We will partly speak of it tomorrow. But what we see also is that it might be also a source of colonization for some habitats. So it may be a bridge not only in mountain habitats. So indeed, what I've recently worked on was on fungi. My expertise is more in ectomycorrhizal fungi. So ectomycorrhizal fungi and symbiosis are really lacking in South America. So when you see no point, it means there is no symbiosis with fungi, ectomycorrhizal with trees. So there were big gaps in the Andes. And when we studied with my former students some biogeographical patterns of Andean fungi, but also fungi in South America, we realized that indeed there are some speciation events related to transfer from one biogeographical zone to another. And so here I just focused on the Andes. So it looks like the Andes were also, for the fungi part, receiving some species and created speciation from the Nearctic, so from North America, but also from Palearctic, so from Europe. So there is some transfer. A lot of, obviously, from Central America. So it means Central America was really a source, and then it was a bridge with the Andes. And finally, we see that with tropical biomes, there are some speciation between the Andes and tropical forests. So it looks like the Amazon and the Andes were somehow connected also. So for the fungi side, for example, it's together a bridge and a barrier. So I won't go further on these processes, but at least you have the big reason why the Andes could be a hotspot. In my PowerPoint, there is a lot of articles connected. So if you're interested in, you could read more. Last point I would just add for some plants, not all, but there is also this pattern where the Andes are a bridge, but also a barrier. And it's not completely clear for this part, for example, for the Ducia, and it's related to the dry forest. So it's really interesting. Mylene would present also. The idea is that Andes can, depending on what part of habitats you speak in the Andes, it could be a bridge or a barrier. So I think I've listed every processes that could shape diversity, at least on a biogeographical point of view. So I've spoken about the processes, more general processes in the mountains, the fact that we have both ancient and recent, but a lot of recent diversification, that it's intimately linked with the surrounding habitats. It could be dry forest, it could be Amazonia, that in general it behaves as islands, and especially the number of peaks is really important. And that for the bridge and barrier theory, it's not completely sure, and it may depend a lot of the model you consider, of the dispersion ability and so on. And finally, I think the point important to remember thanks to climate change, and we will speak a lot of it tomorrow, is that mountains in general act as reservoirs. And so they have a reserve of diversity.
So it's important to protect a lot of habitats in the Andes. That's it. So it was a short introduction. I think I was a bit long, but if you have question, we can make a short break for question, and after I would propose to shift to, for example, the presentation of Nora and then of Mylene. Any quick question? Yo tengo una pregunta. Sí. Con respecto a las micorrizas, a las ectomicorrizas, como en el fondo todavía están haciendo como sondeos de qué es lo que hay y la biodiversidad exacta que existe, como al sur, al menos, de los Andes. Alors, el sur de las Andes tiene una historia muy diversa para la ectomicoriza. Parece que es más una colonización por la Australia, la Nueva Zelanda, entonces es bastante en relación con la colonización de los notofagus. Sí. Y por eso tiene una historia bastante separada de los otros. Por ejemplo, no vemos ninguna especiación de una especie entre los notofagus y otros árboles de la zona tropical, por ejemplo, y por eso es una zona muy diversa. Pero es verdad que vemos una bastante riqueza acerca de los notofagus, una historia de coevolución muy importante. Pero por ejemplo, para mí es una historia diversa de las otras especies de árboles que tienen ectomicoriza en las Andes. Por ejemplo, Alnus acuminata tiene una migración del norte al sur y no comparte ningún hongo con los notofagus. Y parecido el Salix humboldtiana, que es ectomicoriza, sería más una especiación de la zona neotropical y tiene mucha ectomicosis al norte y poco al sur. Y entonces hay este gradiente de norte al sur para un montón de árboles, pero no para el notofagus porque tienen una historia diversa. Y para concluir sobre eso, y podemos hablar más de notofagus después, porque yo trabajo un poco con la historia de coevolución y me interesa, pero es verdad que el importante es de ver cómo la biogeografía y esta historia bastante antigua impacta ahora nuestro patrón de biodiversidad. Es muy fuerte y, por ejemplo, he trabajado bastante sobre para entender por qué hay tan poco biodiversidad de hongos en alguna zona de Sudamérica y parece en relación con la historia. Y vimos, por ejemplo, que hubo menos especiaciones de hongos, de ectomicóricos, desde 50 millones de años en Sudamérica, y eso es tipo en relación con una historia muy vieja. Y ahora tenemos diversidad, pero menos, obviamente menos y muy específica en cada lugar. Gracias. Y bueno, podemos entonces ahora escuchar a Nora. Si Nora estás... Claro. ¿Sí? Sí, Gracias déjenme. a tu paro de compartir. Es. Ay, quiero ver si. Ahorita no. Ok. Voy a compartir. Si pueden ver la pantalla. Sí. Sí. Perfecto. Bueno, entonces, muchísimas gracias con la introducción, Melanie. Una muy buena introducción a un tema apasionante pero complicado, porque solamente imaginándonos los Andes y cada uno de esos recovecos, de esas montañas y toda esa historia debajo de esas, pues nos puede mostrar lo variado, lo diverso, lo intricado de esto, de la biodiversidad de los Andes. Y bueno, yo, si hablamos de biodiversidad, es variabilidad, son toda esta variabilidad de ecosistemas, de especies y de genéticas, ¿no? Son diferentes escalas y como yo lo veo,
en los Andes es un tema increíblemente diverso por la diversidad de áreas, de ecosistemas que tenemos, y dentro de esos las especies, y si nos ponemos a estudiar cada una de esas, pues vamos a encontrar un montón de historias. Nosotros, en términos generales, o sea, la ciencia lo que ha querido hacer es tratar de explicar estos patrones, y hay muchas teorías y hay ejemplos que las respaldan y hay ejemplos que no, y eso Melanie nos ha mostrado fantásticamente hoy día. Y yo, bueno, lo que les quiero mostrar es que mi visión un poco de la biodiversidad en los Andes, y yo como le veo, es que la biodiversidad es un proceso en sí dinámico. Y es dinámico porque sucede en un espacio, dentro de un espacio y dentro de un tiempo que no es estático, ¿no? Es dinámico, va cambiando. Para darles un ejemplo, pensando en el tiempo, este fue un metaanálisis que hicieron de 1.400 especies ahí, y, está un poquito antiguo, pero me encanta esta gráfica que muestran acá, en el que todas estas fechas azules, eso les puse como para hacerles un poco más fácil. Son ejemplos de plantas y cuándo estas, cómo estas fueron evolucionando, ¿no? Entonces ustedes pueden ver que hay casos en los que han evolucionado recientemente y otros en forma más antigua, ¿no? Entonces no es un proceso que se dio ni ahora ni se dio hace millones de años. Es un proceso que se dio y se sigue dando. Y claro, en un espacio interesante en el cual no estamos en una cosa plana. Yo siempre he pensado los Andes como que no es, cuando nosotros vemos proyectados algunos modelos, algunas cosas se ve en 2 dimensiones, pero si lo pensamos bien, en los Andes son como hacer así la hoja de papel bond, ¿no? Tenemos así unas montañas que han tenido un proceso que ha llevado millones de años, pero a la vez que está ocurriendo, les pongo una foto de un volcán en Ecuador, y es un volcán del que voy a hablar con ejemplos de plantas que estudié durante mi doctorado y bueno, continúo estudiando. Plantas que se encuentran viviendo en una zona así. Sí, que en este volcán desde 1999 comenzó a erupcionar y ha tenido diferentes episodios eruptivos. Entonces es una dinámica que ha pasado hace miles de años, pero también que ha continuado, que continúa. Es un espacio cambiante. Y dependiendo de la escala también, nuestra comprensión de la biodiversidad va a ir cambiando. No es lo mismo analizar lo que está sucediendo a nivel de ecosistemas, a nivel de comunidades, que a nivel de cada una de las familias, que cada una de las especies, que cada una de las poblaciones. Si nosotros pensamos en la historia, vemos esta escala del tiempo, ¿no? El presente, y vemos, se puede analizar los pedigrís, el papá de quién, la mamá de quién, y si seguimos eso en el tiempo, podemos ver cómo las generaciones se van juntando y más allá en el tiempo otros tipos de relaciones. Entonces, dependiendo de la escala temporal y espacial en la que vamos a analizar, nuestra comprensión de la biodiversidad va a ser un poquito distinta, ¿no? Va a tener diferentes respuestas. Entonces, yo nunca le he visto como una respuesta única para entender la biodiversidad en general, y peor en los Andes, ¿no? Porque imagínense durante el tiempo, cuando pensamos en la especiación en sí, estos cambios chiquititos que se da a nivel de poblaciones. A nivel de poblaciones hay, imaginémonos nosotros mismos, los seres humanos, hay tanta variación, tanto movimiento y tantos cambios. Pensemos en plantas, cada una de esas poblaciones, lo que representa este gráfico acá, que son unos insectos en este caso, son cada una de esas diversidad genética que se encuentra en cada uno de los grupos, pero con el tiempo, esos mismos pueden irse separando y formando especies distintas, ¿no? Pero tal vez antes, como se ve en el inicio de este árbol, eran una sola cosa, ¿no? Entonces, voy a presentarles unos ejemplos para ir entendiendo la biodiversidad en los Andes. Y este gráfico, si bien es una representación esquemática de los cambios que van ocurriendo, me gusta porque ejemplifica
cuando nosotros pensamos en el uso de árboles filogenéticos, por ejemplo, de las relaciones genéticas entre los grupos, nosotros tenemos que tomar en cuenta que es una simplificación de la realidad siempre. O sea, nosotros analizamos un set de genes, nosotros analizamos un set de individuos, no es que tenemos todo el conocimiento a nuestra disponibilidad. Ahora es increíble la cantidad de datos que podemos manejar, ¿no? Con las técnicas de nueva generación es realmente hasta cierto punto abrumadora, ¿no? Y gracias a estas nuevas técnicas que son mucho más baratas, hay un boom de estudios que se han realizado en los Andes y en diferentes partes para entender la biodiversidad. Este gráfico, este árbol que se ve en gris y con tonos de gris más claro, lo que muestra es que si bien nosotros podemos tener un árbol filogenético que muestra en la parte donde se dividen los diferentes taxa, también dentro de ese árbol ha habido, y se ve en la zona gris más clara, es un cambio de lo que lo sucede ya a nivel poblacional. No necesariamente todos estos cambios y estos patrones se mantienen en el tiempo, a veces se desaparecen. Y bueno, dependiendo de cómo mostremos o el tipo de análisis que hagamos, nuestra representación de las relaciones entre las especies pueden ser, como se ve en este gráfico A, bifurcadas. Yo soy más parecido a este, ¿tará? O pueden ser un poco más complejas, como el siguiente, el B. No sé si ustedes lo ven acá el siguiente, que muestra una relación reticulada, no tan sencilla como yo me parezco a ti. Es como yo me parezco a ti, pero también tenemos relación un poco más antigua. Y bueno, toda esta complejidad para entender cómo surgió la biodiversidad y desde un punto vista filogenético, les quiero mostrar unos ejemplos que para mí son muy cercanos porque yo estudio mucho las amarilidaceae. Es el grupo que más estudio. Este es un trabajo que hizo mi profesor con el que realicé el doctorado, y él lo que estudió, este año acabo de publicar este estudio, estudió un grupo de estas plantas amarilidáceas que se encuentran dentro de los Andes. Es el grupo de clado que son tetraploides de esto en esta especie. Yo no sé qué tan familiarizados están en este grupo, digamos, en esta taxa con las amarilidáceas, pero son un grupo de plantas bulbosas por lo general, que se encuentran en diferentes tipos de hábitats, muchas veces secos, pero también se encuentran hasta la Amazonía inclusive, y tienen una variedad de formas y de colores. Las flores son espectacularmente lindas. No sé, por eso a mí me encanta que les use unas fotitos para que las conozcan. Bueno, Alan y su grupo estudiaron 95 especies con 524 genes nucleares y un plastón, y el plastón en forma parcial. Entonces, les quiero mostrar lo que él encontró analizando toda esta cantidad increíble de datos que él encontró. Y bueno, no les voy a ir a contar en detalle este árbol que les estoy presentando aquí, pero lo que les puedo decir es que lo que encontró es que el grupo se originó en el Holoceno medio, en el valle del que hay, no en una sola zona, sino que se han ido, hay zonas que han sido importantes para cómo ha ido evolucionando este grupo, es el Cauca, las zonas de los valles secos, desérticas y la Puna. Ya han habido varios eventos de dispersión que han sido más que vicariancia, ¿no? Y no encontró extinciones según su análisis. Este es el árbol que él presentó hoy y cada uno de estos colores representa una diferente zona. Entonces nosotros podemos ver que en solo estudiando 95 especies, podemos ver cómo las plantas se han ido adaptando y han ido dispersándose en diferentes áreas de los Andes. Y no es así tan simple como se ve en ese árbol. Si vemos en la parte derecha del slide, lo que también encontró son evidencias de reticulación entre grupos, o sea, no una relación que se bifurca entre las diferentes taxas, sino que hay una
la forma en que se puede mostrar es como estas redes de relaciones entre los grupos. Así es que nosotros, nuestro entendimiento de la biodiversidad y cómo se genera, hablando a nivel genético, ya ha ido cambiando entendemos que no es simplemente yo me relaciono contigo y puedo simplificar en un árbol como el que tenemos en el lado izquierdo, sino que también podemos llegar a entender que hay relaciones un poco más complejas, que forman redes, que fueron anteriores y bueno, esto es con un análisis filogenético. No sé qué tanto ustedes conocen al respecto, pero tienen sus asunciones y tienen sus modelos detrás de todo estos estudios. Y les puse esa flecha en azul, en gris, perdón, porque ese grupito es el que yo he estudiado durante ya más de no sé cuántos años. Y es el grupo Fedranasa. Y quiero mostrarles una escala distinta para estudiar la diversidad. Estas Fedranasa es un pequeño género de 11 especies que se encuentra la mayoría en Ecuador, son 8 y 7 son endémicas y bueno, todas estas en peligro. Y, y es una planta bulbosa, tiene unas flores, la mayor parte de estas especies son rojas con tubulares y las que se encuentran en Ecuador, ustedes las pueden encontrar en las zonas andinas, en estribaciones y en áreas secas, en valles secos interandinos. Una de las cosas que a mí me atrajeron del grupo era que yo veía que había esta distribución geográfica como restringida a ciertos valles o ciertas estribaciones, y me parecía, pero yo no sé por qué, ¿no? Y bueno, para algunos, todas se ven igualitas, y cuando realmente ya las vamos estudiando un poco más al detalle la morfología, sí tienen sus diferencias morfológicas, y les voy a presentar diferentes historias que nos ha permitido entender cómo estas diferentes plantas se originaron en los Andes. Cada uno de esos puntitos en el mapa representa las diferentes especies y dónde se han localizado, dónde se encuentran. Y bueno, para mi doctorado lo que yo hice fue estudiar con 13 microsatélites las especies que había en Ecuador. Y lo que les estoy representando aquí no es un árbol en sí, pero son estudios de genéticas de poblaciones. Y lo que hacíamos era hacer análisis bayesianos con los alelos. Y cada uno de los colores representa un grupo genético. Me gusta este slide porque muestra que hay especies que se definen fácilmente por su grupo genético, ¿no? Como Fedranasa tungurahua, Sisanta, y otras que no tanto y que se veía así como una mezcla. Y les voy a contar estas historias asociadas con las especies. Comenzaré con Sisanta y tungurahua, que se ven en términos generales los colores de los grupos genéticos bien definidos. Y lo que yo encontré con un tipo de análisis bayesiano es que además de que Fedranasa tungurahua es su propio grupo y tal, lo que este análisis bayesiano permitía, de coalescencia en realidad, permitía llegar a estimar es qué tan antiguas eran las relaciones entre estas poblaciones. Y uno pone diferentes hipótesis, esta es la hipótesis más probable, y me resultaban unos datos extraños para mí, porque miren, la distancia entre poblaciones es muy pequeña. Y me decía el análisis que estas dos de acá tienen como 6.000 años de antigüedad, y estas de acá son menos, su antigüedad son menos de 3.000 años. Y bueno, estas otras son más recientes. Y yo no podía entender, yo decía, pero ¿cómo puede ser esto posible? Y me puse a buscar información acerca de cómo este volcán, el Tungurahua, porque esto que vemos acá es un volcán, cómo fue cómo se originó. Y lo que ahora vemos como un volcán, y lo vemos así, como ustedes los pueden ver de vez en cuando erupcionando, imponente este volcán. En realidad tuvo 3 eventos. Los volcanes no es que se mantienen de una forma, sino que pueden haber eventos eruptivos que hacen que su masa se pierda. Y eso es lo que pasó hace más de 3.000 años. Y estas flechas que yo puse en este mapa muestran por dónde ese flujo de
material pudo haber ido. Entonces, al parecer, estas poblaciones acá en azul sobrevivieron ese evento. Y en cambio estas otras, las que están en rojo, se originaron después de ese evento eruptivo que fue tremendo, que básicamente un tercio del volcán se cayó, digamos. Entonces, lo que yo les puedo comentar del estudio genético que hicimos con esta especie en particular es que al parecer la genética que encontramos nos da evidencia de que ha estado influida por el volcanismo, que es un volcanismo como bastante reciente. Luego estudié Santa y ese es un sitio de colecta que está en una ciudad. Y lo que me pareció interesante de esta es que lo que encontramos, las diferencias genéticas dentro de las poblaciones se debían a la presencia de ciudades. Y entonces pudimos encontrar estas barreras de ciudades. Las ciudades son son eventos bastante recientes, ¿no? Pero ya se puede percibir, o sea, ya se puede identificar estas diferencias genéticas debido a las barreras, a las ciudades como barreras. Las están separando, estas poblaciones se están separando por estas barreras y las poblaciones que estaban más cercanas a ciudades pues tenían una diversidad genética menor. Bueno, pasando a otro caso, vamos a ir con estos que se encuentran arriba. Son dos especies distintas, pero me daban un solo grupo. Eso me parece un poco extraño. Este es Fedranasa brevifolia, que vive en valles secos, más bajos que lo que se encuentra, digamos, Fedranasa dubia. Y lo que encontramos genéticamente es que sí corresponden a dos grupos que no están completamente separados genéticamente, o sea, tienen como, lo que se ve es una señal de que tenían compartían ciertos rasgos genéticos, o sea, en el pasado. No quiere decir que están ahorita, que el flujo genético es actual, sino que simplemente en el pasado se ve una señal de flujo genético porque como ven en esta población 3 hay este color anaranjado y lo mismo en Dubia. Entonces no es como completamente separadas. Y lo que es interesante es que cuando analicé con este tipo de análisis bayesiano, cuando estas separaciones entre estos grupos, entre Dubia y brevifolia pudo haber pasado, la divergencia era como a más o menos unos 6.000 años, a lo sumo. Y fue interesante conjugar la genética con modelos de distribución de nicho, porque lo que yo encontré es que el nicho para brevifolia no existía, sino existe ahora en el presente, o sea, no existía ni en la última glaciación, ni existía para el Holoceno medio. Entonces, esta distribución en rojo que ven ahí donde dice present, esa es la distribución de brevifolia. Y concuerda con esta divergencia tan reciente que encontramos y que es lo que nos está diciendo la genética, ¿no? Entonces, lo que parece ser, lo que voy a poner en el paper que estoy escribiendo ahorita, es que brevifolia se dispersó en estas zonas recientemente y eso es lo que nos está mostrando la genética. Entonces, cuando Melanie nos estaba mostrando esto de que los Andes y qué tan reciente, ella estaba hablando de millones de años, yo les estoy hablando de miles de años, les estoy hablando de algo que ha pasado en términos geológicos ayer o menos de ayer. Entonces, quería darles esta visión de que los Andes es algo que el proceso de especiación y la diversidad es un proceso que sigue, que continúa. Y les quiero mostrar otro caso inclusive mucho más reciente. Esta se llama Fedranasa vidiflora, es la única amarilla del grupo, se encuentra en 3 lugares en el Ecuador, vimos que cada lugar era su grupo distinto, entonces quizás inclusive tiene implicaciones taxonómicas. Pero si nos centramos en la parte norte, es en ese sitio es en uno de los pocos sitios en los que hay varias especies de Fedranasa en el mismo sitio. Y se encuentran unas variedades amarillas, unas anaranjadas y una roja. Nosotros lo que concluimos en el 2013, bueno, y este es el sitio donde viven, ¿no? Es un
es un cráter de un volcán, es uno de los pocos habitados en el mundo y es una reserva. Y bueno, justo en este cráter aquí, cuya última erupción fue hace 2450 años, pues ahí se encuentran estas especies, estas formas de especies. En el 2013 nosotros propusimos de lo que se encuentra ahí es una evidencia de hibridación entre la roja dubia con la amarilla viridiflora y la anaranjada, pero con datos extras acerca de la biología reproductiva y cruces que hemos realizado, lo que realmente estamos describiendo ahora es que la hibridación no es en realidad entre esas tres, sino con un género que también se encuentra ahí, que es de la familia, que es Stenomyson, y que este resultado, estas amarillas y estas naranjas, al parecer son híbridos más bien entre hibridación entre dos géneros. Así es que imagínense si nosotros incluyéramos individuos de estas, de viridiflora y Stenomyson y dubia, en ese análisis que el doctor Miró hizo, la historia sería distinta porque aquí se podría ver este tipo de reticulación que pasó entre estas taxas, ¿no? Pero estas no fueron incluidas en este análisis, entonces eso no se vio. Y bueno, yo quiero ir ya concluyendo diciéndoles que esto es un ejemplo de un grupo relativamente pequeño, familia Amarilidaceae, un género de 11 especies en los Andes. Pero en las Américas tenemos 124,000, más de 124,000 especies y contando, se supone que hay como 150,000 quizás. Y representa el 33% de las plantas vasculares del planeta. Los números que ustedes ven en los mapas, entre paréntesis, son las especies que solo se encuentran en esos países. Solo quería mostrarles esto para decirles, imagínense la cantidad de información que todavía nos falta por conocer y por ir descubriendo para ir entendiendo cómo ha sido esta dinámica de la diversidad en nuestros Andes. Y bueno, no olvidemos que nosotros estamos aquí, nosotros influimos en la biodiversidad también. Y, por ejemplo, este estudio que realizaron en Colombia, encontraron que mientras más actividad humana, había menos diversidad filogenética en un grupo de comunidad que ellos estudiaron cerca de Bogotá. Entonces, cuando ustedes piensen en la biodiversidad en los Andes, evidentemente van a pensar que es un proceso complejo, que hay muchos casos, que hay diferentes cosas que estamos aprendiendo, que tenemos patrones, pero también piensen que quizás algunos de los patrones que ustedes ven han sido influidos por nuestra presencia, y cuando utilicen la información de la biodiversidad para ya planificar y tratar de mitigar los efectos de cambio climático, pues no olviden que son eventos que pasaron hace millones de años, que pueden ayudarnos a tomar decisiones, porque si estas especies pudieron sobrevivir ciertas condiciones, pues quizás estén mejor adaptadas para ciertos cambios, pero también pensemos de que hay condiciones muy recientes que se han dado, y entonces el tema de la biodiversidad y el cambio climático, hay mucho que conocer. Lo que quisiera decir es que, bueno, es una oportunidad para que ustedes también contribuyan a contar la historia de la biodiversidad. Y eso, no sé si ustedes tienen preguntas, algún comentario. ¿Sí me escucharon bien? Qué bueno. Sí. Súper, Nora. Ay, qué bueno. Sí, No, fue ahora excelente. que viendo tu presentación, me acordé de que hace un tiempo aquí en Chile fui a Isla Mocha, que es como una isla con alto endemismo, y ahí hay unas fiselas que yo les saqué fotos, las vi, pero no estaba segura si eran las mismas del continente. Ay, sí, yo de las fiselas no sé tanto. Nicolás García estudia en los grupos allá en Chile, pero sí por suerte está Nicolás, él está estudiando. Sí, son lindísimas además las amarillas que hay en Chile. Fue excelente, Nora. Y
Después tu pregunta, tengo una pregunta de tu presentación, tengo una pregunta sobre la hibridación, porque, por ejemplo, cuando hay zonas donde hay un alto nivel de hibridación, se llama zonas híbridas. Y Ajá. me pide si hay algunas bien descritas zonas donde conocemos bastante proceso de hibridación para diversas especies en las Andes. Yo de ese tema, el tema de la hibridación todavía es un tema para explorar. Es una cosa, es una visión relativamente reciente, según mi criterio, porque las herramientas moleculares nos han permitido realmente ir conociendo estos procesos, ¿no? Hay grupos que hibridizan más que otros, o sea, por ejemplo, hay ciertas orquídeas, ciertas bromelias, pero realmente ya para poder pensar en zonas híbridas ya como a nivel de comunidades, yo no conozco, pero ya a nivel de grupos es algo que todavía no se ha explorado tanto. Nosotros estamos, como estamos justo escribiendo un artículo de eso, estamos tratando de buscar ejemplos y bueno, ejemplos entre géneros hay muy poquitos, hay nada casi. Entonces es un tema por ir explorando más y es algo muy interesante porque antes la visión que teníamos era esta, ¿no? La especie es esto. Y con más información, pues nosotros tenemos que ir ampliando nuestra mente en cuanto a entender los diferentes taxas y cómo fueron surgiendo. No sé si Gabriela tiene una pregunta o algo así porque está con la mano alzada. Sí, gracias, Norita. ¡Ay! Sí, gracias, Norita. Me encantó tu presentación. Justo te iba a preguntar algo acerca de esta hibridización de géneros, que me parece algo como tan loco para mí, por lo que tú justo decías que generalmente uno piensa que hay hibridización en estas ramas finales de especies. Mi pregunta era, en tu caso, estos géneros en Fedranasa y bueno, No mes. Ajá. ¿Cómo están filogenéticamente? O sea, ¿están súper cerquita o súper separados? No están súper separados, pero no son géneros hermanos. Ah. Entonces, porque el género hermano, digamos, de Fedranasa es de Eucrosia. Yo siempre me hubiera imaginado que eran más, o sea, cualquier cosita de estas se dé entre ellos, pero en realidad no, porque están en como diferentes áreas. Es bastante simple estudiar estos grupos de Fedranasa y, bueno, las amaridáceas en Ecuador, porque sí tienen una como distribución muy aislada unas de otras. Entonces, no hay como muchas especies en la misma zona, ¿no? Entonces, eso simplifica el estudio. Claro. Pero sí, no son hermanos. Wow. Y otra preguntita, esto de la hibridización encontraron en poblaciones naturales, ¿verdad? Sí, en el Pululagua, ahí. Ok. Pero es solo un caso, entonces no es una cosa que yo pueda generalizar, ay, los Andes, no, es un caso lindo, ¿no? De explorar en cuanto a la parte para entender, ¿no? De cómo surgen las especies y tal, y la culpable es una abeja, es la mayor culpable, yo le he visto, pero sí, solo es un caso, ¿no? De todo lo que he estudiado en amalidaceae en el Ecuador, no he visto otro caso así. Claro, lo interesante también sería como ver las posteriores Fs, si es que hay F1 y F2, eso sería como súper interesante. Es chistoso porque no hay Fs. Lo que sucede es que los individuos anaranjados y amarillos no producen polen viable y tampoco frutos. Pero, y ahí está la belleza de las plantas, estas se reproducen por bulbos. Entonces, tú ves poblaciones de amarillos y de anaranjados. Entonces, sí, yo pensaba en este tema, yo decía, ¿pero qué son? ¿Estas son especies? Y ahí sí ya es una discusión distinta, depende del concepto que tú tengas, pero sí se pueden reproducir porque se reproducen con los bulbos. Pero no producen, no hay no, no produce semillas ni polen. Ok, gracias, Norita. Súper interesante. Tengo una pregunta relacionada Claro. a esto mismo. Pero esas que se reproducen por bulbo, ¿van teniendo como una diversidad genética propia o no? ¿O no se sabe?
O sea, en comparación de lo que, en base a los microsatélites que yo estudié, pues siempre uno tiene que pensar que en base a la evidencia que yo tengo, sí, cada grupo sí, o sea, no, cada grupo, digamos, de colores no son solo clones. O sea, lo que yo he Esa era encontrado mi es como pregunta. que se da muchas veces. O sea, este intercambio entre la dubia, mi idea, ¿no? Entre dubia y estenomezón no ha sido una sola vez, por eso no veo clones. Entonces sí se ve dentro de estas poblaciones como diferentes colores, digamos, diferentes grados de coloración. Y no es fácil, no ha sido fácil escribir, hicimos cruces con dubia y estenomezón y obtuvimos semillas viables, tuvimos los individuos, los genotipamos, pero sí, no nos salió así como que la mitad de mamá, la mitad de papá, una explicación sencilla no salió. Y bueno, comparado con lo que hay en la población natural, pues eso nos permite entender que sí, que no es tan sencillo, o sea, la genética no es así, yo tengo un cromosoma y el otro y le divido la mitad y ya Claro. sé. No, muestra inclusive esa misma variabilidad dentro de ese proceso. Gracias. Gracias. Bueno, no sé si hay una otra pregunta, si no podemos escuchar ahora a Maylin. Y después tenemos tiempo para también hacer una discusión más general. Les propongo eso. ¿Dale? Listo. Entonces, Maylin, es un placer. Nos conocemos desde bastante mucho hablando de biodiversidad tropical, entonces cambia un poco ahora. Es cierto. ¿Ahí ven la pantalla bien? Sí. Sí, súper. Bueno, cualquier cosa me avisan. Bueno, pues la idea es hablarles un poquito también de diversidad de los Andes y de los valles interandinos, como les comentó ahorita Melanie. Yo tal vez en la segunda parte como de la charla quiero hablarles un poquito de sistemas de bosque secotropical. Pero tal vez el desafío de hablar de biodiversidad está en parte con lo que decía Nora, de que la diversidad es cambiante, pero también de que aún está poco explorada, ¿no? Y eso es algo que yo pues viví personalmente hace unos años, entre el 2016 y el 2018, el gobierno decidió financiar una serie de expediciones que llamaron Expediciones Colombia Bio. Y bueno, tenemos una particularidad nosotros en el territorio, y es que durante muchos años hubo, y bueno, hay nuevamente áreas que por conflicto armado, no teníamos la oportunidad de ir a explorar. Entonces armamos unas expediciones científicas con expertos en los diferentes grupos biológicos que están viendo acá. En particular, por primera vez incluimos los hongos, que yo no sé, Melanie, tú me corregirás, pero yo tengo la impresión de que históricamente cuando los hongos dejaron de ser considerados plantas, como que se perdió gran parte del impulso en el estudio que se venía realizando en ellos, ¿no? Y es uno de los grupos, a mi parecer, tal vez con menos especialistas y con un gran desconocimiento, por ejemplo, en países como Colombia, que tienen una alta diversidad. Pero entonces reunimos un grupo de expertos de taxónomos en cada uno de los grupos biológicos que ven ustedes acá y nos fuimos una semana por sitio de expedición. Y realmente fue algo increíble porque en una semana con 1 o 2 expertos por grupo biológico, o sea, realmente muy poco, siempre salíamos a los 7 días con especies candidatas nuevas. Hay un informe realizado al primer año, como del conjunto de estas expediciones, donde se relataba que de las primeras 11, y no habiendo aún analizado todos los datos de colecta, ya había 93 nuevas especies candidatas. Y esto para todos los grupos excepto aves, pero encontramos especies nuevas de peces, de plantas, de insectos, de hongos, incluso de reptiles. Toda esta información nosotros la depositamos en lo que llamamos el CIP Colombia, es como el GBIF, es el nodo nacional de GBIF. Y quisiera hacerles mención porque pienso que sí es una fuente de información, o sea, GBIF y en nuestro país CIP, en los países de ustedes, supongo, tendrán
los propios sistemas de información en biodiversidad, pero realmente son sistemas muy importantes porque de ahí se deriva, en todo caso, la información en biodiversidad muy oficial. ¿Me oyeron bien? Sí, sí. Sí. Ah, ok, es que vi un ruidito, no sé si era por el paso del avión. Bueno, entonces, CIP Colombia para nosotros es como donde vamos depositando toda la información de especies, pero más allá que el depósito de información es realmente la fuente de consulta. Y cuando esto no está actualizado, pues de ahí se derivan, digamos, toda una serie de decisiones en el territorio que se pueden ver afectadas por los vacíos de información o no que haya acá. Melanie les mencionó ahorita la importancia de las montañas, ¿no? Como fuente de biodiversidad. Nosotros en el equipo estuvimos haciendo también unos análisis con unos métodos un poco diferentes a los que mostró el paper de Rabeck. Aquí lo que hicieron principalmente Elkin y Paula Montoya fue que pues llenaron de píxeles, digamos, todo el área continental, pero píxeles de 10 kilómetros por 10 kilómetros. Las estimaciones previas han sido realizadas con píxeles de 100 kilómetros cuadrados. Evidentemente, nada que hacer para competir contra la Amazonía en términos de diversidad. Ustedes lo ven acá, es impresionante la diversidad de áreas bajas como el Amazonas, pero realmente las montañas, cuando uno pone en consideración el área que representan, sí contribuyen de manera significativa pues a la cantidad de biodiversidad que albergan. En este caso, digamos, con estimaciones mucho más conservadoras, partiendo del principio que las montañas representan un 30% del área del planeta, llegamos a unas estimaciones en vertebrados de que albergan al menos el 40% de la diversidad mundial. Entonces, cuando ustedes lo ven en número de especies, tierras bajas siempre van a ser, digamos, las áreas con mayor diversidad, pero si se corrige por unidad de área, las montañas realmente casi que duplican la cantidad de especies que albergan por unidad de área. Y esto cuando uno lo ve también en el gradiente latitudinal de biodiversidad, ustedes saben que la biodiversidad se va concentrando hacia los trópicos. Lo que vemos aquí en esta gráfica de la derecha es que en los trópicos las montañas aportan como de una manera mucho más importante a este gradiente latitudinal de biodiversidad. Y esto lo encontramos con más fuerza en aves y mamíferos y fue mucho menos evidente, digamos, este aporte para anfibios. Para anfibios la contribución era muy similar entre tierras bajas y montañas. Entonces, esto hace realmente de las montañas pues áreas de gran interés en el estudio y la preservación de la biodiversidad, pero además sabemos, no sé en sus países, pero por ejemplo acá en Colombia, pues ha sido de los ecosistemas más afectados, ¿no? Encontrar hoy en día áreas que no han sido impactadas, fragmentadas, transformadas, solamente es en aquellos sitios donde las pendientes, digamos, casi que no permiten el establecimiento de poblaciones. De resto, pues ha sido altamente transformado. Melanie mencionó también, y creo que Nora, pues que estaban hablando de las radiaciones recientes de plantas. Nosotros como dentro de los ecosistemas de alta montaña muy particulares está este ecosistema de páramos, y es un ecosistema que es considerado uno de los sistemas con evolución más rápida en el planeta. Entonces es un hotspot de biodiversidad, sabiendo que nos estamos ubicando acá entre 2.800 y 4.700 metros, o sea, con unas condiciones donde por ejemplo, la temperatura tiene unas variaciones muy amplias entre el día y la noche, donde hay una radiación UV muy importante, donde cuando hace frío, realmente hace frío, y aún así es un área con una altísima diversidad de plantas. En este estudio se comparaba como la tasa de diversificación de diferentes ecosistemas y mostraban que los páramos era realmente el sistema en el mundo, digamos, de todos estos hotspots con mayor tasa de diversificación. Entonces, yo aquí les señalé algunos de los sistemas que me llamaron la atención. Si ustedes se fijan, páramos no es que tenga muchas especies por unidad de área comparado a otros sitios como la región del Cabo, pero en la tasa neta de diversificación, porque esta diversificación ocurrió
los últimos 2 millones de años, entre los 2 y 4 millones de años. Entonces realmente son zonas como de una radiación muy reciente de este conjunto de plantas. Acá están las espeletias que mencionaban hace un rato. Y las espeletia, o aquí en este caso la tribu Speletine, pues tiene una particularidad también. Creo que son alrededor de 140, 144 especies que tienen una diversidad de formas de vida que van desde rosetas bajas, rosetas altas, formas arbóreas y pues para los cuales hay evidencia un poco más reciente de esa historia filogenética. En la historia filogenética, que pues según el artículo que se lea en este, tal vez me parece a mí que es más completo porque es más filogenómica, prácticamente los diferentes grupos son, o sea, no son monofiléticos, entonces los nombres deberían replantearse. Pero algo que es muy interesante, yo encontré este artículo ya muy reciente, creo que es del año pasado, donde estaban revisando cuál era la capacidad de tolerancia de las plantas de las zonas altoandinas en términos de temperatura, y lo que encontraban es que todavía teníamos un margen importante pues en las mediciones que ellos hicieron, como el margen de temperatura que pueden soportar las especies de estas plantas andinas con respecto a las variaciones que pueda haber a futuro. Sin embargo, una cosa es que al estudiar las hojas y las temperaturas veamos que tienen aún un margen como de adaptación, y es muy diferente pensar qué puede pasar en raíces, qué puede pasar con disponibilidad de agua, o sea, como que la temperatura es una de las variables, pero puede que en este caso no sea la variable que va a ser determinante, ¿no? Sino, por ejemplo, la disponibilidad de agua. Realmente este ejemplo yo lo traje acá para poderlos ir llevando como más allá de un número de especies, a la importancia de las diferencias de formas, que vendría siendo la diversidad funcional, y también de la historia evolutiva de estas áreas, que vendría siendo pues más apelación a la diversidad filogenética. Entonces la diversidad siempre deberíamos contemplarla con diferentes miradas. Yo alcancé a oír la introducción de algunos de ustedes el lunes y vi que varios de ustedes están trabajando con temas de diversidad funcional y filogenética. Entonces aquí la idea es no solamente ver la biodiversidad en términos de número de especies, sino de esa historia evolutiva que subyace, que potencialmente se espera que a mayor historia evolutiva en una comunidad haya una mayor capacidad de respuesta a los cambios. Entonces, áreas con baja diversidad evolutiva en principio deberían ser mucho más vulnerables a los cambios, ¿no? Y lo mismo en términos de diversidad funcional, que pues acá estamos hablando desde estrategias un poco de vida. A mayor espacio, digamos, de estrategias de vida, en principio pues habría mayor potencial de respuesta y adaptación. Hay algunos ejemplos muy interesantes. A mí pues el que más me inspiró a llevarme a ponerme a trabajar en estos temas es este paper de Félix Forest en el Cabo, en Sudáfrica. Es porque ellos mostraban que si uno miraba los patrones de diversidad de plantas, en este caso, para hacer declaración, por ejemplo, de áreas protegidas, entonces uno se iría, no sé si ven mi cursor, yo creería que sí, se van acá hacia el lado oeste del Cabo, porque es la zona que concentra el mayor número de especies. Pero una vez que uno corrige por número de especies y empieza a ver la historia evolutiva detrás de esas comunidades, realmente se da cuenta que es al este del Cabo donde hay una mayor convergencia de historias, o sea que potencialmente, pensando en un cambio a futuro, las áreas aquí de la derecha tendrían una mayor capacidad de respuesta. En trabajos que fueron un poco más recientes, aunque ya están viejitos también, está este de Víctor y colaboradores en Francia, trabajando en aves, y donde estaban también mostrando como ese desacoplamiento de las diversidades taxonómica, filogenética y funcional. Entonces, mostrando, por ejemplo, acá tenemos en el área de la Bretaña una baja diversidad taxonómica, pero tenemos una altísima diversidad funcional. Y ellos en el estudio que hacían, que lo articulaban como a las áreas protegidas que tienen, lo que mostraban es que la diversidad taxonómica estaba sobre representada en las áreas protegidas, pero la diversidad filogenética y funcional, principalmente la funcional,
no estaba prácticamente representada en las áreas protegidas. Entonces es como esta noción de empecemos también a planear nuestro territorio, o sea, en esas decisiones de gestión del territorio que hacemos, contemplando no solo el número de especies, sino la capacidad y el potencial que tendrían a largo plazo a responder a los cambios, y pues estos patrones de diversidad funcional y filogenética pueden darnos como una guía. Nosotros hace unos años empezamos un proyecto que fue financiado por el Fondo de Adaptación, y es que nos pidieron delimitar los páramos y los humedales del país. Esto porque los páramos, que son pues, estos ecosistemas de alta montaña muy valiosos porque sabemos que están muy ligados también al ciclo del agua, fueron objeto de una ley que impidió la minería en los páramos. Pero entonces las empresas mineras le exigieron al gobierno como listo, no hacemos minería en páramo, pero díganos, ¿dónde están los páramos? ¿No? Pónganos la línea para poder entonces hacer nuestras actividades por debajo. Y esto realmente es muy desafiante en términos biológicos porque nosotros manejamos esos conceptos de transición, ¿no? Nosotros no llegamos a un punto y aquí es A, acá es B, sino que siempre hay una transición. Entonces, bueno, hubo una serie de trabajos más en biodiversidad, donde justamente establecimos parcelas en la fase de transición, en una zona que ya era evidentemente páramo y en zonas evidentemente de bosques, y fuimos levantando información, digamos, en biodiversidad sobre este sistema, siempre con esta mirada taxonómica, funcional y filogenética. Pero mientras esta información la levantamos y podíamos ver qué tanto variaban las diversidades como en ese gradiente de elevación, quisimos hacer una comparación entre los páramos del país, y el único grupo biológico para el cual contábamos, y yo creo que hoy en día incluso contamos con suficiente información para hacer una comparación de ese estilo, son las aves. ¿Qué hicimos con aves? Se desarrollaron varios modelos de distribución de especies, aquí pues algo muy ejemplificados, entonces, no sé, modelo de distribución de una especie, aquí en amarillo, y luego lo corroboramos con los mapas de expertos de la UICN. Entonces ya aquí, por ejemplo, podíamos descartar el área amarilla porque era una sobreestimación del área potencial de distribución, y luego corregimos por elevación. Las aves tienen la ventaja de que hay mucha información disponible, la comunidad de ornitólogos ha sido muy juiciosa en poner a disposición la mayor parte de datos que ellos van generando en el tema. Entonces, fuimos creando para cada una de las especies que sabíamos vivían en los sistemas de alta montaña, todo este sistema de modelos de distribución de especies, corrección por mapa de expertos, corrección por elevación, y los fuimos solapando uno a uno hasta llegar a esta capa de diversidad de aves para los páramos de Colombia. Aquí los páramos están definidos por encima de los 2.400 metros. Entonces, con áreas, por ejemplo, los puntos más altos, pues con menor diversidad, las áreas más bajas con una mayor diversidad. Hicimos toda una compilación de rasgos funcionales, tratando de que fueran rasgos funcionales asociados a la dispersión, al forrajeo. Esta base de datos se publicó, por si les interesa y puede servir para algunos de sus trabajos. Y entonces en cada uno de estos píxeles podíamos también tener una noción de la diversidad funcional que teníamos para una comunidad de aves determinada, y basándonos en filogenias ya públicas de aves, pudimos también estimar la diversidad filogenética en cada uno de estos píxeles. Al final, ¿qué obtenemos? También como una noción de este acoplamiento o desacoplamiento de diversidades, por ejemplo, aquí en la Cordillera Central, que es de las más altas en el país, tenemos áreas, este es uno de los parques nacionales naturales que tenemos, áreas protegidas, donde hay una baja diversidad de aves, pero hay una alta diversidad en términos filogenéticos y en términos funcionales. Y más allá, y voy a acelerar un poquito porque creo que me estoy atrasando, pero entonces, más allá de pronto de ver esta espacialización de diversidades que puede ser muy informativo para la toma de decisiones, también el estudio de estos patrones nos permite hacer inferencias para entender la estructura y el ensamblaje de estas comunidades. Entonces, aquí, ultra simplificado, partiendo del principio que las especies que son más cercanas entre sí van a presentar mayor similitud morfológica o mayor similitud, por ejemplo, en sus rasgos funcionales, tenemos dos escenarios extremos en los cuales vamos a encontrar, por ejemplo, comunidades que llamamos agregadas en su historia evolutiva,
o sobredispersas en su historia evolutiva. Entonces aquí podemos imaginar, no sé, comunidades, por ejemplo, de colibríes, comunidades de loros y comunidades de tucanes. En cambio, en este caso, comunidades mixtas con cada uno de estos grupos. Y según el patrón que encontremos, que para saber si realmente estamos en escenarios tan extremos, pues hacemos la comparación del observado con modelos aleatorios de distribución de esta información. Nosotros podemos imaginar que esto está mediado por procesos de filtro ambiental, o sea, donde realmente el ambiente está seleccionando por ciertos rasgos, ciertos grupos muy específicos que van a lograr coexistir. Y en cambio, si la competencia es como el proceso que domina el ensamblaje de las especies, vamos a esperar que las especies que logren coexistir son aquellas que se diferencian más entre sí que lo esperado al azar. Quisiera pues que rápidamente ustedes imaginen, ¿qué imaginarían ustedes para los Andes de Colombia, para los páramos en particular? Si ustedes imaginarían que las especies que vamos a encontrar coexistiendo son aquellas que tal vez se parecen mucho, porque se están adaptando a condiciones extremas ambientales, o si por el contrario la competencia media esa relación y vamos a encontrar entonces una separación de los linajes. Nuestra hipótesis de base era la primera, son ecosistemas pues como con condiciones muy extremas, y esperamos que lo que encontremos ahí coexistiendo realmente sea cercano entre sí y sea muy parecido como en sus rasgos funcionales. Y para nada, encontramos justamente lo opuesto. Encontramos que a mayores elevaciones, aquí lo que ven en rojito es una diversidad, por ejemplo, filogenética y en este caso funcional, mayor a lo esperado al azar, ¿sí? Entonces estamos teniendo comunidades que en su conjunto en aves son más disímiles a lo esperado, tanto en historia evolutiva como en la historia funcional, y esto nos indica que la competencia es muy importante estructurando estas comunidades, lo cual ya cuando ustedes lo ven así dicen, no, pues también tiene sentido, hay tan pocos recursos en esos sistemas que la competencia pues se exacerba. Hicimos el mismo análisis, pero ya como yéndonos a unos niveles de organización un poco más restringidos, entonces escogimos el grupo Emberizoide y luego de Traupi, o sea, Traupi está anidado en Emberizoide y Emberizoide está anidado aquí a todas las aves. Y si nos vamos, creo que hay un micrófono abierto. 15 días. Muy amable, gracias. Norma, creo que tienes tu micro abierto. Bueno, entonces, aquí cuando nos vamos a un nivel de organización un poco inferior, que es este de los emberizoides, lo que observamos es que ya no encontramos una relación con la diversidad filogenética en el gradiente de elevación, pero sí encontramos una agregación funcional en el gradiente de elevación. O sea, para el grupo de emberizoides sí hay una selección de rasgos que va ocurriendo a medida que aumentamos en la elevación. Entonces, para este grupo en particular, sí estaríamos observando una especie de filtro ambiental que está, pues, como seleccionando aquellos rasgos que se pueden adaptar a estos sistemas más extremos. Y cuando bajamos aún más, ya aquí sí no encontramos prácticamente ningún patrón, ya aquí la relación es muy aleatoria. Entonces, si ponemos todo en conjunto, lo que encontramos es, cuando trabajamos a un rango taxonómico, digamos, bajo como el de emberizoide, vemos que se van seleccionando las especies de tal manera que son ciertos rasgos funcionales los que coexisten a altas elevaciones. Pero cuando miramos las aves en su conjunto total, vemos que se seleccionan diversidad de estrategias, por decirlo de alguna manera. Entonces lo que pensamos es que en cada uno de los diferentes grupos hay filtros, y estos filtros, ya una vez que miramos la comunidad al final, pues nos representan es una diversidad mayor a la esperada, mediada por la competencia en recursos. Y algo importante aquí es, dependiendo de la escala taxonómica a la que estamos trabajando, la diversidad filogenética no debería ser asumido como un predictor de la diversidad funcional, a pesar de que encontremos pues que hay una señal filogenética en los rasgos. Ya aquí para mostrarles como a nivel territorial qué quedó
sobredisperso o agregado, podemos ver pues que hay áreas como esta, justamente con más diversidad filogenética y diversidad funcional de lo esperado al azar. Pero hay otras áreas donde, por ejemplo, aquí ya entre diversidad funcional y filogenética no hay acoplamiento. El siguiente paso es ver cuál es la representación de estas diversidades en las áreas protegidas, pero sobre todo si empezamos a pensar en escenarios de cambio climático y ver otra vez la reorganización un poco de estas especies, cuáles son las áreas que deberíamos estarles prestando más atención en términos de conservación actual y cuáles aquellas que deberíamos estar imaginando para una protección futura. Rápidamente quisiera cambiar de tema y hablarles entonces de bosque seco tropical. El bosque seco, pues los ecosistemas secos son de los ecosistemas más amenazados que hay en el planeta. Esta es la distribución como ecosistemas secos aquí en la parte de Centro y Suramérica, realmente con una fragmentación muy alta. Solo para Colombia solo queda en estos momentos el 8% de la cobertura original. Entiendo que para Perú también es uno de los sistemas más amenazados. En este artículo que sacó la red de Dryflor, ellos lo que empiezan a mostrar como los diferentes núcleos de vegetación, o sea, qué tan disímiles son las diferentes comunidades de bosque seco en términos de plantas. Encuentran unas 12 unidades de vegetación y solo para los Andes se encuentran 6 unidades diferentes, ¿no? Que están aquí representadas por los valles interandinos en Colombia, Valle del Magdalena, Valle del Cauca, por la parte de los valles interandinos centrales, que están aquí en amarillito, los Andes costeros, y hay unos Tarapoto y Aquimarac Mantaro, perdón por la pronunciación, pero entonces realmente es como unidades diversas. Donde a mí me llama mucho la atención es que, por ejemplo, los valles interandinos de Colombia están mucho más conectados a lo que encontramos en Centroamérica que a los Andes que encontramos, por ejemplo, en la parte de Ecuador o de Perú, en términos de flora, ¿no? Y algo muy particular con el bosque seco tropical es que se ha pensado, o sea, hay dos hipótesis contrarias en cuanto a la capacidad de respuesta ante el cambio climático. Por un lado, hay personas que dicen, no, mire, las especies que están en el bosque seco tropical ya están al límite de su tolerancia térmica y tolerancia a la sequía. Cualquier cambio que haya va a ser catastrófico y las especies pues no van a poder adaptarse porque están al límite. Y en cambio hay otras hipótesis que dicen, no, pues estas especies están adaptadas justamente a esos cambios de precipitación, de temperatura, y son las que mejor van a poder responder al cambio climático. Eso lo encuentran en este artículo. Entonces, bueno, nosotros para Colombia montamos un sistema de 10 parcelas permanentes que establecimos desde el año 2013 y que cada 2 años estamos monitoreando. Son parcelas de 1 hectárea, donde todos los arbolitos de 2.5 centímetros en adelante son medidos. Tenemos muchos estudios, pues, como el estado actual de fragmentación, de recuperación, etcétera, porque es de los ecosistemas donde le estamos poniendo mayor énfasis a la restauración. Entonces tuvimos la suerte, entre comillas, de que en el momento en que establecimos las parcelas y el momento que fuimos a hacer el primer recenso, hubo uno de los episodios del Niño tal vez más fuertes que ha tenido la región. En Colombia el fenómeno del Niño se traduce en una sequía extrema y justamente nuestras parcelas, que las iniciamos en el 2013 y terminamos de medirlas en el 2017, pues pudimos como capturar de pronto lo que sucedió en términos demográficos en ese periodo del 2015. Entonces se midieron 15, esto es un artículo de un colega, este no es mío, este es de Roy González, se los recomiendo. Se midieron 338 especies, 15 rasgos funcionales, entre los cuales había rasgos de hojas y rasgos de madera, y pues se midió toda la parte demográfica de supervivencia, muerte, reclutamiento. A la base, la hipótesis era que, primero, la idea era entender cuál era el espacio funcional de las especies de bosque seco que teníamos, ¿no? Basados como en la literatura y en lo que se espera de estos sistemas, se habla de que las plantas se mueven en estos dos ejes estratégicos. Uno de seguridad hidráulica y el otro de eficiencia hidráulica. Entonces, en este de seguridad hidráulica,
las especies van a invertir un montón en tejidos que hacen que la estructura, digamos, sea muy fuerte, pero no es donde están manejando grandes volúmenes, por ejemplo, de líquido. En cambio, en eficiencia hidráulica habría una mayor capacidad de circulación, digamos, del agua, pero habría una menor inversión en los tejidos, y esto estaría mediado por especies deciduas que pierden entonces sus hojas en las épocas secas, y pues donde realmente la mayor inversión estaría aquí en aquellos que invierten en una seguridad hidráulica. Estos otros dos escenarios, principalmente este era un escenario bastante improbable, o sea, donde las especies inviertan mucho, pero tengan una alta eficiencia hidráulica. Lo que ellos encontraron fue diferente a lo que estaban esperando. En efecto, encuentran una gran densidad, esto que les represento acá es la densidad de biomasa. Entonces, en el conjunto de especies de las 11 parcelas permanentes que midieron, encontraron que en rasgos funcionales la mayoría se encontraban con una gran inversión en tejidos, en lo que se considera seguridad hidráulica, y con gran inversión en tejidos de eficiencia hidráulica, y que ninguna de estas dos estrategias estaba realmente enlazada al hecho de perder o no las hojas en la temporada más seca. Entonces ya aquí digamos que hubo un resultado no esperado. Viendo qué sucedió con el fenómeno del Niño del 2015, lo que observan es, bueno, ¿quiénes crecen? Entonces fíjense que esta es como la población inicial de rasgos funcionales, ¿no? Ya aquí los que realmente logran crecer, que sobreviven y crecen, están realmente mucho más concentrados en estos dos extremos, y se va perdiendo como esa diversidad aquí intermedia de funciones. Los que reclutan solamente reclutan aquellas especies que tienen seguridad hidráulica y gran inversión en tejidos, pero también son los que más mueren. Entonces, como en una productividad neta al final, digamos que estas dos estrategias son las que sobreviven al sistema, desaparecen muchas de las estrategias intermedias, y esto, más allá de enseñarnos tal vez cómo funciona el bosque seco, nos lleva a pensar, bueno, ¿cómo debemos restaurar el bosque seco, no? Si estos eventos de sequía van a ser cada vez más frecuentes, ¿qué especies deberíamos seleccionar para esas estrategias de restauración? Y pues según esto, deberían ser especies que se muevan en estos dos conjuntos, digamos, de estrategias. Hicimos algo similar en datos genéticos. Entonces estuvimos revisando la diversidad genética con microsatélites en unas 10 especies de bosque seco. Esto es un proyecto que fue liderado por Bioversity. Y acá lo que estábamos tratando de ver era qué áreas del país, por ejemplo, presentan ya altas tasas de consanguinidad, o cuáles tienen como una salud genética que permita que se consideren fuentes semilleras, pero también teniendo en cuenta tal vez adaptaciones locales que podamos ver hoy en día. Entonces yo creo que ya voy a parar, pero es solo para decirles como que toda esta información funcional y genética es clave comprenderla para entender el sistema, pero también para ir pensando cómo lo integramos a medidas de gestión, ¿sí? Como en este caso, actividades de restauración. ¿Cuál es mi fuente semillera? ¿Cuáles son los rasgos que debo priorizar? ¿O debo hacerlo al azar? Posiblemente si lo hacemos al azar, no, el éxito ante este escenario de cambio pues no sea tan alto como si es algo mucho más mediado. A mi parecer, en la región todavía hacen falta muchos estudios de monitoreo. Por eso redes de trabajo como la que se puede estar conformando aquí son fundamentales. Ustedes ven el trabajo de Dryfloor, que era lo de bosque seco tropical. Realmente solo ese trabajo en redes es lo que nos permite hacernos esas preguntas como a escalas espaciales amplias, pero también con el monitoreo poder tener evidencia de lo que está sucediendo en el tiempo, ¿no? Y no olvidar las interacciones biológicas, tanto con hongos como bacterias, y pues incluso las fases de polinización o de dispersión que muchos de nuestros modelos ante el cambio climático pues no estamos integrando. Y bueno, creo que me pasé el tiempo, lo siento, pero eso sería. Muchas gracias. No sé si tengan preguntas. Bueno, muchas gracias, Maylin.
qué completa tu presentación. Ahora, no sé si tenemos preguntas de los estudiantes, reacciones. Clarísimo todo o confundidísimos todos. Hay un punto que pensé aclarar también para los estudiantes, porque vos, Maylin, hablas mucho de eso y no vimos la palabra, y es la importancia de observar ancora, porque hay tantas especies que no conocemos y por eso el monitoreo, pero también la descripción de especies es ancora re importante. Se habla mucho de los gaps en la descripción, por ejemplo, los lineanfo, se dice que como un gap porque no hay bastante descripción, este gap de tipo lineal es bastante importante en algunas zonas y es ancora más importante en las Andes porque hay este nivel de diversificación. Lo vemos en los páramos, podemos esperar más especies. Es el mismo en algunas zonas donde hay un montón de altos picos, y cuando hay isolación, en general, como vos dices, Carla Aguilera, un momento hablaste de isla, es un proceso importante, entonces hay que observar ancora. Y por eso podemos hablar de gran patrón para plantas, porque hay ya un gran trabajo sobre plantas, sobre aves, pero sobre hongos, olvidemos. Eso ancora somos luego. Y entonces depende un poco de los grupos. Por eso es importante de ver de qué grupo se trata, qué tenemos como el nivel de observación, qué hay en el barrio, qué necesitamos aprender ancora sobre algunas zonas. Sí, tienes grupos, bueno, por ejemplo, hongos, pero también insectos, ¿no? No sé, aquí también la parte de microorganismos, yo siento que se ha estudiado mucho desde una perspectiva agrícola y una perspectiva de salud humana, pero menos con una visión ecológica. Sé que uno de los artículos que se va a tratar ahorita pues trata un poco el tema, pero yo creo que es cada vez más importante irlos integrando en ese estudio de diversidad, sobre todo que ya tenemos más herramientas, ¿no? Y es como no ir separando tantas las disciplinas de, usted es microbiólogo, yo soy biólogo, sino ya en este momento tenemos con qué acceder a esa información. Entonces nos toca integrar esas herramientas e integrar esas interacciones, porque todas estas proyecciones de distribución de especies ante el cambio climático, si no consideramos las interacciones, pues están muy sesgadas, ¿no? Son muy incompletas al final. Yo creo más aún ahora considerando estos nuevos paradigmas de holobiontes, de considerar a la planta con sus microbiomas asociados. Entonces es importante poner un realce a los microorganismos. De acuerdo, los tenemos muy olvidados y son muy importantes. Y vamos a hablar de interacción. Sí. Quisiera hacer una pregunta. En un momento mencionaste que a mayor historia evolutiva que tuviera un clado, había mayor plasticidad en las respuestas o adaptación. ¿A qué se debe eso? Es como, desde la parte conceptual, ¿no? Desde la parte conceptual es, si tú tienes mayor historia evolutiva y partes tú partes del principio que cuando las especies se van separando, se van acumulando diferencias. Entonces, las especies más cercanas, en principio, en su historia evolutiva, van a ser más cercanas, tal vez también en los rasgos que tienen. Entonces, si tú ya tienes una comunidad, o sea, por eso te digo, es la teoría, pero no forzosamente siempre la realidad. Una comunidad con una historia evolutiva alta quiere decir que tú tienes linajes distintos que han podido acumular diferencias en el tiempo. Entonces vas a tener, en principio, una mayor variación de la cual seleccionar. Para que haya selección, siempre tiene que haber una variación a la base. Entonces, si tú tienes una variedad, digamos, de formas y hay un cambio que no afecta a todos de la misma manera, pues va a haber algunas de esas formas que se van a poder adaptar, ¿sí? En cambio, si todas se parecen y hay un cambio que llega
que las afecta a todas, pues hay menos capacidad como de adaptación. Entonces es más desde la teoría que a mayor diversidad evolutiva tienes mayor número de estrategias presentes y por lo tanto mayor capacidad de respuesta. Sí, es más la capacidad de respuesta que la plasticidad. La plasticidad es ancora otra cosa y puede ser más a un nivel del individuo. Vos hablas más del nivel de la población o de la comunidad. Entonces es más sí, en esta tipo capacidad de adaptación, capacidad de resiliencia y otras palabras para describir eso. Sí, pero y sigue siendo un poco como la teoría, ¿no? Porque tú puedes encontrarte comunidades que tengan una alta diversidad de historia evolutiva, pero donde al final, según los rasgos que tú mires, las especies se parecen mucho, porque igual esos rasgos en particular que tú estás mirando son importantes para sortear algún filtro ambiental. Pero sí, toda esta reflexión es más a nivel de comunidad y no como de población. Creo que Álvaro había alzado la mano. Sí. Comentar un poco con respecto a lo que se mencionó de los límites de tolerancia de las especies, ¿ya? Que mencionaste que a veces no se mide, por ejemplo, lo que está pasando con las raíces o con otros tejidos. También hay que considerar el ambiente en el que se mide, porque yo he visto varias veces que se determinan esos límites con plantas en cámara de cultivo, en el laboratorio con un sustrato estándar, o en el vivero también con un sustrato estándar y en condiciones más o menos aisladas. Pero resulta que cuando esas plantas están ni siquiera en terreno, en un jardín, o sea, expuestas a, digamos, a la microbiota natural, ni siquiera así del bosque, sino que del jardín de una casa incluso, esas plantas pueden llegar a pudrirse o a morirse en condiciones normales. ¿Por qué? Porque cuando tienen una microbiota alrededor más diversa, pucha, esa alza en la temperatura la aguanta el metabolismo de la planta, pero acelera el metabolismo de las bacterias y ya no puede con eso y se la comen. O bajan mucho las temperaturas y ya la planta no puede responder tan rápido a los hongos. Entonces, ahí hay quizá que extender un poco más la mirada, no solamente incluso a los distintos tejidos de la planta, sino que también tener una mirada de comunidad en ese sentido. Ok, esta planta a lo mejor todos los tejidos pueden aguantar este rango de temperaturas, este rango de humedad, este rango de iluminación, pero ¿cómo le va aguantando eso y además inserta en una comunidad donde hay microorganismos, bacterias, hongos, animales, pájaros, de todo alrededor? Eso quería comentar. Sí, no, yo concuerdo contigo y creo que incluso ahí, y lo concluyen los autores del artículo, es, bueno, temperatura es una mirada, ¿no? Pero tal vez puede ser mucho más informativo al final la disponibilidad en agua, ¿no? ¿Cómo el aumento de esa temperatura va a terminar afectando de pronto la disponibilidad en agua, que puede ser lo que termine mediando también mucho la respuesta de esas plantas? Pienso que igual son contribuciones muy valiosas porque es importante empezar a entender desde las diferentes miradas dónde estaría tal vez el problema, ¿no? Y pues donde habría tal vez que estar pensando qué es lo que va a afectar o qué no va a afectar, porque todo eso al final es conocimiento que nos ayuda a, pues a gestionar en el futuro un ecosistema. Pero sí, de acuerdo contigo. No sé si alguien más tenga preguntas o comentarios. Bueno, igual cualquier cosa y queda el contacto, a la orden lo que se les ofrezca, y están los nombres de los autores de los diferentes artículos para que los contacten también. Y yo sé que fue súper rápido, pero bueno, era para darles una pintura de lo que se puede hacer como con estos temas. Entonces, Bueno, Melanie, sí, no sé. sí, muchas gracias, Maylin, y también Nora. Y lo que me gusta es que con las preguntas vemos que hay la noción de interacción, de hongos, de holobionts, de este tipo de esta vista más integrativa de la biodiversidad que ya vemos. Y vemos que sí, hay
este cambio de escala, ya que tratamos de la escala biogeografía, poblaciones con Nora, con la funcionalidad y esta integración con lo que muestras, Maylin. Entonces, hubo un carnaval de escala diversa. Y con los artículos también vamos a ver diversos tipos de escala. Hay un artículo, imagino que todos han tenido el tiempo para leer los artículos, pero tenemos presentaciones también. Y hay un artículo que se trata más del nivel de las poblaciones, entonces es complementario con Nora. Y un otro que habla de hongos y de bacterias y de plantas. Entonces vamos a tratar de estas interacciones también. Y lo que propongo para ahora es entonces vamos a parar la grabación primero, los artículos